Bueno, antes de continuar vamos a tener un momento de oración, oramos al Señor y después tenemos la lectura en la palabra del Señor. Señor, queremos comenzar expresando nuestra gratitud por el cuidado en todo el día. Amén. Nuestra gratitud, Señor, por este agua buena también que nos acompaña, que es de bendición para la tierra, para nosotros. Y de igual manera, Señor, queremos en esta tarde-noche que tu palabra sea una bendición para nuestras vidas. Amén. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a centrar la mente y el corazón. Hay muchas cosas, Señor, que nos distraen, que nos llevan cautivos hacia otras situaciones, que no nos dejan, Señor, porque son congojas del corazón. Te pedimos, Señor, que tú las quites o que permitas dejarlas aparte, que podamos descansar en ti y que tu palabra, Señor, pueda llenar verdaderamente nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la lectura la vamos a tener en el Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versos que van desde el 1 hasta el 11. Evangelio de Marcos, capítulo 14, los versículos que van desde el 1 hasta el 11. Vamos a familiarizarnos con esta porción. Tendremos, yo creo que al menos 3 exposiciones tomando como base estos versículos. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle a Jesús por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, la lectura en la palabra del Señor y el texto en el cual vamos a comenzar a meditar. Tenemos que empezar diciendo que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y que dentro del Evangelio de Marcos estamos estudiando lo que se conoce como la Semana de Pasión en nuestro vocabulario, ¿verdad? Estamos estudiando la semana que va desde lo que se conoce en el día de hoy como el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, hasta el Domingo de Resurrección. Todo ese espacio de tiempo. Aquí tenemos esta pantalla. Dale una vez, Lucía. Vale. Es que está apagado. Bueno, aquí tenemos esta pantalla que nos recuerda cuáles son las cosas que nosotros hemos estudiado hasta este momento dentro de lo que es esta semana. Hemos visto lo que sucedió el domingo, hemos visto lo que sucedió el lunes, hemos visto lo que sucedió el martes. El martes fue un día muy intenso en la vida de Jesús,
Después de una serie de controversias con los judíos que sucedieron en el templo, el Señor se retira y se va al Monte de los Olivos y allí tiene lo que conocemos como el sermón profético de Jesús. Una explicación que, con todas las interrupciones propias, pues nos ha llevado casi un año. Y parece que hemos estado estudiando el sermón, pero no, estamos estudiando Marcos y dentro de Marcos estamos estudiando o hemos estudiado el sermón profético de Jesús. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Este es el punto en que ahora nos encontramos. Y después del sermón profético, que en realidad es una conversación privada que Jesús tiene con 4 de sus discípulos, que son los que le preguntan, es decir, con Pedro, con Jacobo, con Juan y con Andrés. Después de esto, ahora Marcos nos va a introducir en una serie de acontecimientos que van a desembocar en lo que será el arresto y la crucifixión del Señor Jesucristo. Y en primer lugar, dentro de ese camino que nos va a llevar al arresto y a la crucifixión de Jesús para culminar con su resurrección, Marcos empieza ahora con lo que sería el complot que se produjo dentro del Sanedrín y también lo que es el ofrecimiento de Judas, ¿vale?, para traicionar a Jesús. Ese es el primer paso en todo este camino. Ahora bien, lo interesante en esta porción que acabamos de leer, los versículos que van desde el 1 hasta el 11, es cómo presenta Marcos toda esta escena. Y entonces, aunque, bueno, el dibujo sea un poquito raro, pero Marcos lo que hace es una especie de emparedado, yo diría un sándwich, con todo este relato. Y me explico. En primer lugar, Marcos empieza explicando el complot de Jesús y termina con el ofrecimiento de Judas. 2 relatos que son seguidos unos de otros. Entonces tendríamos la tapa de arriba y la tapa de abajo. Y después, en medio, entre las 2 tapas, entre el complot de Jesús y el ofrecimiento de Judas, Marcos nos narra, también Mateo lo hace, la unción de Jesús en Betania. Así que entre estas 2 escenas duras o crueles está una escena tierna, una escena realmente hermosa. Evidentemente, que se presente con esta composición no es simplemente una casualidad. Evidentemente, detrás de todo esto hay un propósito. Y el propósito más evidente, el primero que podríamos destacar, es que Marcos y también Mateo, o el Espíritu Santo en este caso, está poniendo en evidencia los sentimientos de amor y de odio que el Señor Jesucristo genera en medio de este mundo. El amor y el odio, las 2 realidades en paralelo. Eso es lo que despierta el Evangelio y lo que despierta la predicación de Jesús en medio del mundo. Así que, por un lado, tenemos una descripción del lado más oscuro del corazón de los hombres. Y vemos cómo el odio, la envidia, la conspiración, la traición, la hipocresía, cómo todo ello cega el entendimiento de las personas y les conduce por camino de rechazo y de traición hacia la propia persona de Jesús o del Evangelio. Y al lado de este lado oscuro tenemos otro relato donde se habla de la sincera devoción, la entrega, y en este caso caracterizada a través de una mujer, la entrega sincera que tiene que caracterizar a aquellas personas que hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. El amor incondicional de aquellos que le conocen y a aquellos que le aman, en contraste con el odio del mundo. Bueno, pues este es el planteamiento. Estos son los 11 versículos que con la ayuda del Señor vamos a ir estudiando durante estos días. Empezamos con los versículos 1 y 2. Marcos
14, versos 1 y 2. Dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto, del pueblo. Bueno, empieza diciendo 2 días después era la Pascua y eran los panes sin levadura. A ver, la expresión, dicen los que ya se meten con el tema del griego y todas estas formas, la gramática, que la expresión puede ser un tanto vaga, ¿vale? Y entonces la expresión puede ser más o menos algo así como al día siguiente, porque 2 días podría ser el día que se está hablando y después el siguiente día suceden los acontecimientos, o podría ser 2 días después del primero que está hablando y después viene un día y después viene otro día. Por lo tanto, bien podríamos estar en el martes o bien podríamos estar en el miércoles. Ahora, lo más probable, bueno, pues lo más probable es que el martes, después que Jesús ha abandonado la ciudad de Jerusalén, después de tener toda una serie de encontronazos, controversias con los judíos, y mientras Jesús se retira al Monte de los Olivos y tiene ese discurso, esa enseñanza sobre las cosas futuras, es cuando los líderes judíos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, se reúnen en Jerusalén esa misma tarde del viernes, una reunión de urgencia, una reunión secreta, como veremos después, para ver qué podían hacer para quitar a Jesús de en medio. Y posiblemente el miércoles sería el día en que Judas vino para ofrecerse a los principales sacerdotes y vino para ofrecerse para entregar al Señor Jesucristo. Bueno, pues así que tendríamos la reunión entre el versículo 1 y 2 y la acción de Judas que sucedió el miércoles posiblemente en los versículos 10 y 11. Ahora bien, dice que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y en aquel año parece que fue un jueves, lo que nosotros diríamos el jueves. Pero lo primero es, y en atención a que puedan haber en algún momento amigos o personas que están empezando, que no conozcan bien todo este vocabulario, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, ¿qué es la Pascua? Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, pero ¿qué es la Pascua? Y entonces, bueno, pues tendríamos que decir en primer lugar que Pascua es una palabra hebrea que viene de pasar y que significa pasar de largo. La Pascua es pasar de largo. Y era una de las 3 grandes fiestas que Dios había ordenado que tenían que guardar los israelitas. ¿En qué consistía? Consistía en una comida. Primero se había sacrificado un cordero y después ese cordero se comía el jueves a partir de las 6, porque la Pascua se consideraba que empezaba el jueves a las 6 de la tarde y terminaba al día siguiente también a las 6 de la tarde. Esa era la fiesta propiamente dicha. Ahora, para entender el origen y el porqué de esta fiesta, ahora tendríamos que retroceder en la historia del pueblo de Israel muchos años para llegar al momento en que Israel estaba todavía en la tierra de Egipto. Y Dios quería liberar al pueblo. Y la historia de las 10 plagas que sucedieron en Egipto y que provocaron que finalmente el faraón dejara marchar al pueblo de Israel. Bueno, pues estamos en Egipto, el pueblo todavía está en esclavitud en Egipto, es la última de las 10 plagas, que es la muerte de los primogénitos. ¿Y qué sucede? Pues que aquella noche, mientras en todo Egipto hay gran llanto y hay lloro porque en todas las casas había un muerto, o al menos un muerto, había muerto el primogénito, el único lugar en todo Egipto donde no había llanto era en las casas de los israelitas. ¿Y por qué? ¿Por qué no había llanto en la casa de los israelitas?
Bueno, pues porque ellos, obedeciendo la instrucción del Señor, habían sacrificado un cordero y con la sangre de ese cordero habían untado los dinteles de las puertas. De tal manera que Dios había dicho que de esta manera, cuando el ángel exterminador pasara por la tierra de Egipto y causara la muerte de los primogénitos, cuando llegara a cada una de estas casas donde estaba la sangre del cordero, allí no entraría. Y mientras en el resto del país hubo muerte, en aquellas casas habría vida. Así que de una manera muy literal y muy verdadera, la muerte de aquel cordero y su sangre fue lo que dio vida o lo que salvó a los niños o a los primogénitos que habían en las casas de los israelitas. Esta historia está en Éxodo capítulo 12. Podemos acercarnos brevemente. Podríamos leer todo el capítulo para tener toda una idea, pero nos basta leer a partir del versículo 21. Éxodo 12 y verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y continúa el relato. Lo podemos leer en casa con tranquilidad. Pero bueno, esta es la escena, esto es el hecho que se recordaba cada año cuando el pueblo se reunía por familia para celebrar la Pascua. El paso, en este caso del ángel exterminador, y que no entró en los lugares donde estaba la sangre. Y dice que faltaban 2 días para la Pascua, y dice, y la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, pues era una fiesta que se celebraba conjuntamente con la fiesta de la Pascua. Es decir, al llegar la tarde del día siguiente, del día 14, comenzaba también lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comían el pan y lo comían sin levadura. Ya sabemos que la diferencia entre un pan con levadura y un pan sin levadura es que el pan con levadura se convierte en más grande porque tiene masa, es más esponjoso, puede ser más agradable, mientras el pan que no tiene levadura no se levanta, se queda más como una especie de torta. Bueno, ¿consecuencia de qué tenían que celebrar ellos o qué estaban recordando ellos cuando comían el pan sin levadura o al guardar esta fiesta? Bueno, pues también tenemos que ir a Éxodo capítulo 12. En el versículo 15 encontramos la institución de la fiesta. Dice: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Pero ahora pasamos al versículo 33. Y ahora estamos justo en el momento después de la muerte, cuando el ángel ha pasado y ha sembrado la muerte en Egipto, no así en la casa de los israelitas que habían sido librados por la sangre del cordero. Y ahora vienen los egipcios y le dicen a los israelitas. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud y toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Así que esta era la causa o la historia que había detrás de lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y continúa el versículo 1. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Aquí dice los sacerdotes y los escribas. Y Mateo, en vez de decir, en el paralelo, en vez de decir los sacerdotes y los escribas, dice los sacerdotes y los ancianos. Es decir, se está refiriendo al Sanedrín, que era el gobierno máximo, el consejo de gobierno máximo de los judíos, y que estaba compuesto por sacerdotes, que estaba compuesto por escribas, que eran los maestros o intérpretes de la ley, y estaba compuesto por los ancianos del pueblo. Así que esta era una decisión del máximo consejo, del máximo órgano de autoridad que había en el pueblo de Israel. Yo aquí en el título he dicho una reunión secreta. ¿Por qué decimos secreta? Bueno, la clave está en Mateo capítulo 26 y versículo 3. Vamos a ir a Mateo un momentito. Mateo capítulo 26 y versículo 3. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote. No se reunieron en el lugar oficial donde debían reunirse, sino que se fueron a un lugar apartado, a un lugar secreto. ¿Por qué? Pues porque lo que iban a hablar era secreto y no tenía que ser conocido de nadie. Y en estos versículos hay 2 palabras que llaman la atención, o por lo menos a mí me llamaban la atención. Dice que estas personas, los principales sacerdotes y los escribas, buscaban. Ese verbo me llama la atención, buscaban. Y parece que el Señor Jesucristo se había convertido en una especie de obsesión para ellos. Estaban obsesionados con el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que hay obsesiones, entre comillas, que pueden ser buenas, pero hay obsesiones que son verdaderamente malas. Y ellos no estaban obsesionados por buscar a Jesús, porque de alguna manera querían ser reconciliados con Dios, o porque a través de Jesús querían conocer al Padre o querían conocer al Señor, sino que estaban buscándolo para matarlo, Desde el lunes, después de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ya tuvieron una reunión para ver qué podían hacer. Estaban obsesionados, querían matarlo. Después, no sé si fue el martes, tuvieron otra reunión. También después de la parábola de los labradores malvados, se decían entre ellos, tenemos que matarlo. Y finalmente aquí parece que ya las cosas tienen que ser en serio, o sea, ya no podemos esperar más, dicen ellos. Así que se reunieron con la intención de matarlo. Qué triste, ¿verdad? Buscar a Jesús, pero no para vida, sino buscarle para muerte, para la propia condenación. Y dice además que lo buscaban para prenderle por engaño. Y esta es otra palabra también interesante. La palabra en griego es la palabra dolo.
y significa trampa, por medio de un truco, arducia, acechanza, traición. Era un lenguaje que se utilizaba también en la cacería para cazar animales, es decir, se colocaba un cebo o una trampa para ver si de esa manera, por engaño, el animal caía en ella y de esta manera lo podían atrapar. Así que ellos lo tenían claro. Los medios por los cuales lograran el arresto de Jesús y darle muerte no importaban. Lo que realmente importaba era el objetivo, era alcanzar lo que ellos pretendían. Y todo esto a sabiendas que ese tipo de comportamientos era algo que Dios detestaba. Dios no quería el dolo, no quería la trampa en cuanto a las acechanzas, en cuanto a las relaciones con los semejantes. Pero ellos se consideraban por encima de la palabra de Dios y se consideraban con la suficiente autoridad para decidir que ellos estaban autorizados para hacer trampa, hacer acechanza y de esta manera apresar y dar muerte al justo. Hay una serie de textos, Éxodo 21:14, Deuteronomio 35:20, Números 35:20, Deuteronomio 19:11 y 12, son textos que hablan en contra del hacer acechanza para buscar la maldad del prójimo y cómo esa persona, como castigo, tenía que ser cortado de Israel. Pero a ellos, como acabamos de decir, no le importaba. Ahora, ¿saben lo que es triste o lo que es repugnante? Porque estamos hablando de los servidores del altar. Estamos hablando de aquellas personas que eran las encargadas de representar al pueblo delante de Dios, de presentar los sacrificios por el pecado delante de Dios. Estamos hablando de las personas que tenían la misión de enseñar al pueblo la voluntad de Dios para que el pueblo fuese instruido y viviese conforme a los mandamientos de Dios. Estamos hablando de las personas que tenían la tarea de buscar el bienestar del pueblo, que tenían que ser los ejemplos, tenían que ser los primeros en hacer y en mostrar la voluntad de Dios. Y ellos, que tenían que ser los ejemplos delante del pueblo como vidas transparentes, eran los primeros que estaban dispuestos a engañar, a traicionar y en este caso a buscar la muerte de un inocente. Y lo peor de todo, ¿por qué lo hacían? Lo hacían para tapar sus propias vergüenzas. Porque Jesús ponía en evidencia la hipocresía de cada uno de ellos. Porque Jesús para ellos era una amenaza para las instituciones que ellos tenían organizadas. Porque Jesús ponía en peligro los privilegios y los negocios, el dinero que ellos tenían montado alrededor del culto y alrededor del templo. Por lo tanto, había que quitar a Jesús de en medio. ¿Y qué podemos decir de esto? Pues que personas así no han faltado, ni faltarán, desgraciadamente, en la historia de la Iglesia. Y ni en la historia de la Iglesia, ni tampoco en las vidas de las congregaciones o de las iglesias locales. Personas que solamente están mirando su propio interés y no les importa jugar con los sentimientos de los creyentes, ni tampoco les importa dañar, ni tampoco les importa. El caso es conseguir los fines que ellos se han propuesto. Así ha sucedido en la historia de la Iglesia. Y tristemente estas personas lo único que han conseguido es traer descrédito y burla al Evangelio y también al nombre de Dios. Tenemos que saber que tales personas están bajo el juicio de Dios y que todas esas personas tendrán que dar cuenta de lo que han hecho delante de Dios, por jugar con Él, por jugar con el Evangelio, por jugar con la Iglesia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros?
Bueno, pues quizás recordando a lo que Judas nos decía, ¿verdad? De alguna manera tenemos que apartarnos o apartar a esas personas de en medio de nosotros para que no sigan haciendo daño y no sigan desprestigiando el Evangelio, el nombre de Dios. Pero también podemos ser un poquito más quirúrgicos y podríamos pensar en nosotros mismos y también pensar delante de Dios en el sentido de que yo no estoy libre, pensando por mí, yo no estoy libre también de en algún momento de mi vida o en alguna circunstancia actuar más por mi propio interés y hacer daño a la vida de la iglesia o hacer daños a otros creyentes para tapar mis vergüenzas o para conseguir mis objetivos. Todos estamos en la carne y todos tenemos un yo muy fuerte que sigue ahí, que está agachado y que en cualquier momento puede salir y puede destaparse. Y a veces pues podemos hacer cosas que no sean nada agradables delante de Dios. Así que también debemos de orar al Señor y pedirle que nos libre, no solamente de hombres malos, sino nosotros mismos de ser tropiezos y de caer en estos mismos comportamientos. ¿Qué más? Bueno, pues dice que estas personas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle, y continúa el versículo diciendo, el versículo 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Claro, ellos habían dicho, Jesús, fuera, se acabó, ni un minuto más. Pero hay un problema. El problema es que Jesús tiene muchos simpatizantes. Jesús, cada vez que habla, la gente se amontona para escucharle. Jesús ha estado 2 días antes en Jerusalén, en el templo, predicando, enseñando, y las multitudes están asombradas. Le han recibido con vivas a la entrada de Jerusalén el domingo. Hay muchos galileos que vienen de la tierra de Jesús, que son compatriotas de él o conciudadanos, que están en Jerusalén y que admiran al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay un problema. ¿Qué hacemos para que arrestar y dar muerte a este hombre no suponga pues unos disturbios y no suponga un problema que tengamos que enfrentar aquí en la ciudad de Jerusalén? Así que ellos concluyen que hay que evitar que Jesús muera durante la Pascua, que detener a Jesús o hacer algo en contra de él mientras está toda esta multitud de peregrinos en la ciudad. Hay que esperar un poquito que la presión, ¿verdad?, se calme, y entonces vamos a actuar y vamos a detener a Jesús y lo vamos a matar. Ese era el propósito de los hombres. Ese era el propósito que ellos tenían. Pero esta determinación humana plantea un problema. Y un problema con el propósito de Dios. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 26 y versículo 2. Mateo 26 y versículo 2. Es el texto paralelo. Versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, y se refiere al sermón profético, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí? Se celebra la Pascua y en la Pascua el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ellos decían, no durante la Pascua, pero Dios había dicho que la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser durante la Pascua y no después de ella. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesucristo era la verdadera Pascua. Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y esa era la ocasión en la que tenía que dar su vida. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7.
lo pueden leer. Allí se identifica al Señor Jesucristo con nuestra Pascua. Ahora, ¿por qué en la Pascua? Bueno, pues lo acabamos de decir, pero por ejemplo, la Cueva da dos razones. Y en primer lugar dice, para que los padecimientos y la muerte del Señor Jesucristo fueran conocidos por todos, que todos fueran testigos, que se conociera lo que había sido o el significado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, que no pasara desapercibido ni se pudiera esconder. Y qué mejor ocasión que ese día en que había tantos miles y miles de peregrinos en Jerusalén. Pero en segundo lugar, tenía que ser en ese día porque, como hemos dicho, Jesús tenía que morir como el Cordero Pascual. En Jesús se tenía que cumplir el significado de aquel sacrificio. El Cordero de la Pascua era el tipo, el Señor Jesucristo era el antitipo. Y tenía que cumplir lo que desde la antigüedad se había estado anunciando y se había estado señalando. De la misma manera que aquel Cordero de la Pascua sacrificado en la antigüedad, cuya sangre en las puertas libró de la muerte a los primogénitos, el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz iba a librar a la humanidad, a los hombres que se arrepienten, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias eternas del pecado, de la muerte. De la misma manera que consecuencia de aquel sacrificio en la antigüedad, donde cada familia mató su cordero y colocó la sangre, consecuencia de aquello, el pueblo fue liberado y salió para formar un nuevo pueblo delante de Dios y una nueva vida mediante el sacrificio de Cristo, no de muchos corderos ahora, sino de uno solo. También el que cree en el Señor Jesucristo es liberado y sale de la esclavitud del pecado para comenzar una nueva vida con Dios. Jesús era el Cordero de la Pascua, por lo tanto ese era su día y ese era el momento en el cual tenía que ser sacrificado. Entonces tenemos un pulso, lo llamé así, un pulso. Porque por un lado los hombres se han propuesto una cosa, pero por otro lado Dios ha dicho que tiene que ser de otra manera, ha determinado otra cosa. ¿Quién ganará el pulso? ¿Los hombres o Dios? La respuesta es evidente. Y yo tengo aquí que ni siquiera hay un pulso que echar, ¿vale? Ni siquiera hay un pulso porque con Dios no se puede hacer. Nada ni nadie, ni los hombres, ni las potestades espirituales, ni nada que podamos imaginar puede impedir que la voluntad de Dios sea hecha. Y nada iba a impedir que el Señor Jesucristo muriera como el Cordero de la Pascua, tal como estaba establecido. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces, de imprevisto, sin que ellos lo esperen, y me refiero a los sacerdotes, los ancianos y los escribas, aparece Judas. ¡Qué sorpresa! Sin que ellos lo esperaran. El amigo les viene de donde menos lo esperan ellos. Y llega Judas y se ofrece para entregar al Señor Jesucristo de manera secreta. Así que ahora ya no importa. No importa que sea en la Pascua, no importa que sea durante la fiesta. Lo importante es poder arrestarlo y poder darle muerte cuanto antes y quitar o solucionar ese problema. Así que con esa irrupción en la historia de un personaje que se llama Judas, uno de los 12, resulta de que toda la escena se cambia y los hechos confluyen para que finalmente el Señor Jesucristo sea crucificado en el día que fue señalado, arrestado en la Pascua y crucificado durante la Pascua. Y esta es quizás la gran lección que quisiera dejar con nosotros en esta tarde-noche. El Señor hace siempre confluir todas las circunstancias, hace confluir todos los hechos, aun los que parecen más difíciles, contrarios, sorprendentes, incomprensibles, imposibles.
pero Dios hace siempre converger todas las cosas para cumplir su propósito. Y al final el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es lo que se va a cumplir. Fue así en la historia de la redención, fue así en la historia de la salvación. Lo será conforme a todo lo que tiene que ver con los planes futuros o con el juicio de este mundo. Dios hará converger toda la historia de los hombres para que llegue al punto que Él ha descrito en la venida del Señor Jesucristo. Pero es que nuestro Dios, que es poderoso, también sabe hacer converger todas las cosas, por imposibles que sea, para que los propósitos que tiene para tu vida y para mi vida también se cumplan. De tal manera que los propósitos de Dios aún para nosotros no pueden ser frustrados ni por los demonios, ni por fuerzas angélicas, y menos aún por Satanás. Lo que Dios se propone finalmente se cumple y Él lo lleva a cabo. Y yo tengo aquí esta frase para terminar. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y bueno, pues en la voluntad del Señor el domingo que nos toque, la próxima ocasión, entraremos en el centro del sándwich, donde está esa parte jugosa, esa parte sabrosa, el jamón, el queso. Y es la unción de Jesús en Betania. Una escena realmente preciosa, una escena realmente deliciosa y consoladora para el alma, que tuvo que ser algo precioso también en medio de tanta maldad y tanta oscuridad para nuestro Señor Jesucristo. Que Él bendiga su palabra. Amén.